tienes? Levítico capítulo 27, versículo 9. Y vamos a leer bastante el día de hoy. Vamos a ver si podemos terminar hasta el versículo 25, del 9 hasta el 25. Entonces no lo vamos a leer todo ahorita, pero nada más para que tenga la referencia. Levítico 27, del versículo 9 hasta el versículo 25. Vamos a tratar de estudiarlo hasta allá. Y vamos a orar antes de comenzar. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios. Nuevamente, Dios, así como sale el sol otra vez, Señor, podemos saber, Dios, que nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, Señor, de una manera grandiosa, Señor, porque tú no fallas, Dios, porque tú siempre eres fiel. Y hoy, Señor, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, no solamente para pedirte, Señor, para buscarte, Señor, sino también queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros. Señor, te pedimos hoy que guardes nuestro corazón, Señor, de lo malo, Dios, y de lo que hay en el mundo, pero también nos ayudes, Señor, a llenar nuestro corazón de ti, Señor, de tu palabra, de tu verdad y de tu dirección. Señor, el día de hoy, Padre Santo, queremos llegar a ti, escuchar tu voz, callarnos, Señor, en nuestro interior y empezar a escuchar, Señor, lo que tienes para nosotros. Señor, bendice tu palabra, Padre, y bendice, Señor, esta reunión, Señor, en la cual hoy estamos mis hermanos y yo, Señor. Bendice sus vidas, Señor, a través de la palabra, Dios, y que sea tu nombre exaltado hoy. Muévete, Espíritu Santo, entre cada silla, entre cada fila, Señor, entre cada uno de nosotros, y toca el corazón, Dios, de cada uno de nosotros, Señor, aún de los que están más allá, Señor. Bendice sus corazones, Dios, y ayúdanos, Padre, a buscarte y a arrepentirse, Señor, pero también a comprometerse contigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos estado platicando acerca de los votos. ¿Recuerdas? Las cosas consagradas a Dios. Ese es el título del capítulo 27. Las cosas consagradas a Dios. Entonces hemos platicado en los primeros versículos del 1 al 7 acerca de que cuando una persona, ¿qué tenía que hacer cuando se consagraba o quería consagrarse su servicio, su vida a Dios? Y ya si tú recuerdas, si la persona no era de la tribu de Leví, no podía ser aceptada en el tabernáculo o en el servicio. Entonces tenía que pagar el precio de su redención, de su rescate, el precio de su servicio, y tenía que ver con su edad y también con su género, el precio de cada uno de ellos. También vimos la semana pasada que si una persona era muy pobre para poder pagar su rescate, su estimación, entonces el sacerdote tenía que poner un precio conforme a la posibilidad, dice el versículo 8, conforme a la posibilidad que la persona tenía, conforme a la posibilidad del voto. Entonces, recordemos, Levítico capítulo 27 habla acerca de mi vida, de las cosas consagradas a Dios. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de los animales que la gente podía también llevar delante de Dios, de las casas o inclusive de la tierra que las personas debían, o más bien llevaban como un agradecimiento delante de Dios. Y recordamos algo muy importante: el asunto de los votos o de la consagración a Dios no es pagarle a Dios. No es, Dios me ha dado, entonces yo le voy a pagar, entonces yo le voy a dar. Porque no podemos darle absolutamente nada a Dios, porque no podemos pagarle a Dios, no tenemos con qué pagarle. Nuestra vida, nuestro corazón espiritualmente es pobre, o sea, ¿qué tenemos que darle? Absolutamente nada. Solamente lo que hacemos nosotros es responder a su bondad, es responder a lo que Él nos ha hecho ya a nosotros. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Como un ejemplo, para recordar que no podemos pagarle a Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Dice Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo puedes tú pagar la vida del Hijo de Dios? No puedes, es imposible, no podemos.
¿Cómo puedes tú pagar la salvación de nuestra vida del infierno? No puedes, es imposible, no podemos hacerlo. Entonces no podemos pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero sí podemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es entonces el capítulo 27 que nos habla acerca de cómo las personas podían responder a esta bondad y a esta misericordia de Dios que Dios nos ha dado. ¿Cómo es que yo puedo responder a Dios? Y entonces decíamos que las personas se podían comprometer con Dios. Veíamos acerca del voto del nazareo. El nazareo, una persona que se dedicaba a servir a Dios, pero también vemos personas que no eran de la tribu de Leví y que tenían que pagar un precio en base a la estimación de su vida. Bueno, ahora, vamos ahora a brincarnos y a partir del versículo 9 habla acerca de cómo las personas no solamente llevaban su vida, llevaban personas, sino también llevaban sus posesiones delante de Dios. Y tal vez tú puedes como que situarte en este momento, porque dices, es que yo también quiero servir a Dios, o yo quiero ofrecer mi vida a Dios, o quiero ofrecer, o he ofrecido todo lo que tengo para Dios, o todo lo que tengo es de Dios, porque Dios me lo ha dado. Entonces, para poder entender cómo podemos hacer esto, tenemos también que irnos a la palabra de Dios. Entonces, vemos cómo las personas llevaban animales, o llevaban su casa, o ofrecían sus tierras para Dios, y decían, todo lo que tengo es de Dios y es para Dios. Y entonces, regresando al asunto de la gratitud, ¿qué es lo que tú algún día has pensado o has dicho a Dios y le has dicho a Dios, te lo doy, es tuyo, es para ti? Y entonces piensa en eso. Hace ratito dijimos, ¿cómo podemos pagarle a Dios todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Solamente podemos decirle, Señor, gracias. Señor, estoy profundamente agradecido contigo. Entonces, dentro de ese tema de la consagración, se encuentran los bienes que la gente consagraba a Dios mediante un voto. Ese voto era un compromiso que la gente hacía delante de Dios. Nadie los forzaba a hacer ese voto. Nadie, ninguna persona iba y decía, es que tienes que dar, es que tienes que hacerlo. Como ahorita, ¿no? Lo que decimos, por ejemplo, el diezmo de la ofrenda. Los que estamos aquí somos de casa, hemos entendido qué es el diezmo, hemos entendido qué es la ofrenda, hemos entendido por qué tenemos que darlo, para qué tenemos que darlo, hemos entendido que no es algo que alguien te pida. Y lo hemos dicho una y otra vez, y vamos a retomarlo otra vez al final del capítulo 27. El asunto del diezmo no es un asunto que alguien te esté diciendo, ¿ok? Y tú te has percatado y has comprobado que al menos aquí nosotros no lo hacemos así. No es así como que, oye, ¿ya diste tu diezmo? Oye, ¿ya diste tu diezmo? Oye, ¿sabes qué? Apúntale aquí y apunta tu nombre para saber que ya diste tu diezmo, para saber que estás sirviendo a Dios, para saber que estás haciendo las cosas conforme a Dios. No, no es así. Es tu responsabilidad. Es tu compromiso a Dios. Por eso decimos, lo hacemos por agradecimiento y por obediencia, no por estarle pagando a Dios. Entonces, dentro de todo eso que estamos hablando, al igual que la consagración de las personas, la consagración de las cosas, la consagración de las posesiones se debía de hacer con el cuidado y el compromiso suficientes, ya que lo que a Dios se le había dedicado no se le puede quitar, ¿ok? Lo que a Dios se le da no se le puede quitar. Esa consagración no se puede deshacer. El sí era un sí para Dios y el no era un no, delante de Dios. Tu sí era sí, tu no era no, y entonces no podían las personas como que ir a darle a Dios y después quitárselo. No se podía, aunque vamos a estudiar algo muy interesante a continuación, pero que tu sí sea sí y que tu no sea no, porque lo dijimos al comenzar el capítulo 27, Dios ha sido sí y Dios ha sido no en tu vida y en la mía. Y gracias a eso hoy estamos en pie. Y gracias a eso hoy tenemos vida. Y gracias a eso Dios nos ha ayudado y nos ha sustentado. Porque Dios ha sido sí y Dios ha sido no. Es decir, Dios ha cumplido su promesa. Dios ha cumplido su compromiso contigo y conmigo. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino tiene vida eterna.
Y Dios ha cumplido eso, y Dios lo cumplirá. Y cuando se llegue el final de este mundo, y cuando se llegue el final de tu vida, Dios cumplirá su promesa. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él murió en la cruz por ti, sustituyéndote, pagando el precio de tu vida y de tus errores? ¿Tú crees que Él murió y resucitó al tercer día? ¿Tú crees que Él encarnó de una virgen llamada María? ¿Tú crees que Él vivió una vida intachable? ¿Tú crees que Él está sentado hoy a la diestra del Padre? ¿Tú crees que Él vendrá en una segunda venida con voz de mando y con trompeta de Dios para venir por los suyos y por su iglesia? Si lo crees entonces de esa manera, entonces tenemos una esperanza y Él lo cumplirá. Dice, vendré por vosotros y entonces seréis transformados. Y gracias a Dios, porque Él es Dios y Él no se equivoca y Él siempre cumple sus promesas, entonces vendrá por ti. Y yo estoy seguro que vendrá, porque lo dijo Él. Cuando Dios prometió, nunca más el mundo se va a destruir por causa de una inundación, lo ha cumplido. Hasta el día de hoy lo ha cumplido. Tal vez tu casa o tu coche se inunden, ¿no? De repente. Pero Dios no ha permitido que el mundo se destruya por agua otra vez. Porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, una persona tenía que ir y llevar sus cosas por voluntad propia. Nadie los forzaba, pero que su sí fuera sí y que su no fuera no. Las personas somos muy cambiantes en nuestras decisiones. ¿Sí sabías eso? Las personas el día de hoy decimos sí y mañana decimos, ay, siempre no. Hoy decimos, quién sabe, y mañana decimos, sí, ahí estamos, ¿no? Las personas somos muy cambiantes en nuestras decisiones. Y algo que Dios quería evitar, y algo que Dios también hoy quiere evitar, es que Israel en el pasado y hoy su iglesia fuéramos de doble ánimo. ¿Has escuchado ese término? De doble ánimo. Una persona de doble ánimo. Dios quiere que seamos de doble ánimo, porque usualmente las personas que somos de doble ánimo, entonces empezamos a cometer errores. Tú y yo hemos tal vez sido personas de doble ánimo y entonces solemos tener propósitos diferentes. Somos cambiantes. En Proverbios capítulo 20, versículo 25, habla acerca de los votos dados a Dios y dice, no vayas delante de Dios, búscalo. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Lazo es al hombre hacer un voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Qué significa esto? Dice, te amarras tú mismo, te pones cadenas tú mismo. Si llevas un voto delante de Dios, si llevas algo delante de Dios y lo ofreces y después le piensas, reflexionas y dices, no, es que no era así, es que no debí de haberlo dado todo, no, es que, híjole, ya no me alcanzó, es que, ay, Señor, tú sabes que lo necesito, Señor. Por ejemplo, el diezmo, ¿no? El diezmo es una 10ª parte de lo que ganas y lo apartas. Y un consejo que te he dado es, en cuanto te llegue, apártalo y guárdalo. Y no lo agarres ni para dar cambio. Allí apártalo hasta que lo entregues delante de Dios. Y entonces, imagínate, un día decimos, ay, Señor, aquí está mi diezmo, pero también, Señor, hoy estoy sumamente agradecido contigo y te voy a dar toda mi raya de esta semana. Señor, estoy tan agradecido contigo que te lo doy todo, aquí está. Y lo guardas, ¿no? Y después al otro día te dice tu esposa, ¿sabes qué? Hace que vuelvas. ¿Sabes qué? Hay que llevar al niño al doctor. ¿Sabes qué? Ya no tengo zapatos. Y dices, ay, ¿para qué lo di todo? Ay, Señor, pues tú sabes, Dios, que mi esposa tiene que hacerme un pastelito. Tú sabes que me tiene que hacer mis chilaquiles. Tú sabes, Dios, que también tenemos que comer, Señor. Y entonces, Señor, mira, a ti no te falta nada, Señor. Te sobra, Dios. Entonces, mira, por favor, Señor, perdóname, Dios. Déjame ir a pagar el gas. Y Señor, híjole, Dios, tú sabes, Dios, que para la escuela, Padre, me van a pedir los zapatos para los niños, no lo dejan entrar, Señor. Perdóname, Señor, tú lo sabes, Dios, perdóname. ¿Sí? ¿Me perdonas? Sí. Anda, y ya vas, ¿no? Entonces, si tú haces un voto a Dios, piénsale antes de hacer ese voto.
Piénsale antes. No puedes ir y entonces después reflexionar e írselo a quitar a Dios. O sea, así como que sí te lo doy, pero siempre no te lo doy. Y hablamos de cosas materiales, pero al final te vas a dar cuenta de que también tiene que ver con nuestras vidas. Bueno, en Eclesiastés capítulo 5, ahí después de Proverbios, sigue Eclesiastés, capítulo 5, habla acerca de los votos también. Y dice, cuando fueres a la casa de Dios, 5.1, Eclesiastés 5.1, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona hace votos a la ligera delante de Dios y no los cumple? ¿Qué es lo que pasa? Dice el versículo 6. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya te diste cuenta qué es lo que pasa? Dice, no dejes que tu boca, ¿qué? Te haga pecar. Pero también dice la pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Sí te diste cuenta que dice así? ¿Por qué harás que por causa de que tú te comprometes muy apresuradamente, entonces Dios se enoje y destruya la obra de tus manos? Fíjate bien, piensa bien en esto. Ahora vete al libro de Santiago. Santiago está casi hasta el final, ¿ok? Santiago, después de Hebreos. Santiago capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. ¿Lo tienes? Sí. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es una persona de doble ánimo? ¿De qué está hablando allí? Es una persona que hoy dice sí y mañana dice no. Es una persona que hoy se puede comprometer delante de Dios y mañana quita su compromiso de Dios. Es una persona que llevaba una ofrenda delante de Dios y el día de mañana decía, no, siempre no me conviene, o sea, es demasiado, es que le di todo, es que me emocioné demasiado, ¿no? Es una persona de doble ánimo, es una persona fluctuante, una persona que sí y que no, una persona que no sabes con quién contar, no puedes contar con ella, porque no sabes si está diciendo sí o te está diciendo que no, o te dice que no, pero al mero momento te dice que sí, y te dice que sí, pero siempre te dice que no. ¿Tú contarías con él? ¿Tú contarías con una persona así, que el día de hoy te dice, ay, es que sí voy a ir, y siempre no va? Y ya te lo ha hecho como 20 veces, o 20,000 veces. ¿Confías tú en esa persona? Es difícil confiar en ella. Entonces recuerda lo que decía Eclesiastés. Dice, por la insensatez y la necedad, no solamente pecas, sino que hacemos enojar a Dios de alguna manera, y entonces, ¿por qué será destruida la obra de tus manos? Y entonces de repente nos encontramos con que, piénsalo, con que de repente hacemos cosas y no salen. Con que de repente efectuamos algo y así como que, ay Señor, ¿por qué? ¿No será más bien que tenemos que pensar en nuestro proceder? ¿En qué tanto hemos dicho o en qué tanto no hemos hecho? Piénsalo. Tampoco quiero condenarte y mandarte al infierno por causa de que has hecho promesas a Dios y no las has cumplido. Pero piensa un poquito. ¿Puede ser posible? Ahí lo dice. Y entonces dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Un hombre de doble ánimo no es fácil que confíen en él. Ahora, cuando vamos y entonces llevamos nuestra vida delante de Dios y la gente ofrece y ofrece y ofrece, es bueno tener celo por Dios, sí, o sea, ofreciendo y dando mi vida y todo,
Es bueno tener celo por Dios y estar dispuesto generosamente para el servicio del Señor. Pero el asunto debe de pesarse bien y la prudencia debe de dirigirnos en cuanto a lo que hacemos. De lo contrario, los votos precipitados y la vacilación al hacerlos deshonran a Dios y perturban nuestra mente. Y entonces somos inconstantes en todos nuestros caminos. Y entonces la obra de nuestras manos tal vez vemos que no perdura, que no es constante. Si nosotros somos constantes, entonces la obra de nuestras manos, como nuestro trabajo, es constante. Si nosotros somos inconstantes, doble ánimo, entonces la obra de nuestro trabajo es inconstante. Y si mi trabajo es inconstante, entonces mis finanzas son inconstantes. Si mi relación con Dios es inconstante, entonces mi relación con las personas es inconstante. Si te fijas, una cosa y la otra, todo va junto con pegado. Entonces es bueno tener celo por Dios y decirle: Señor, te entrego todo, a ti sea la gloria, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Sí, es bueno, pero también tenemos que pensar en que nuestras decisiones precipitadas, nuestros votos precipitados, cuando no los cumplimos, deshonran a Dios. Y entonces empezamos a pensar: ¿por qué no sale? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Por nuestra inconstancia. Entonces piensa cuántas veces has sido inconstante y cuántas veces has prometido a Dios y tal vez le has quitado. Bueno, aquí en este pasaje, el hombre de doble ánimo es alguien que vive por una parte en sus emociones y por otra parte quiere servir a Dios genuinamente. Son personas que genuinamente quieren servir a Dios, pero también quieren vivir en sus emociones. El hombre de doble ánimo es una persona definida como una persona que tiene falta de firmeza en su carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación de su entendimiento en la palabra de Dios. Y la característica más importante es la inconstancia. El inconstante lo es en todos los caminos de su vida, en su familia, en su trabajo, en sus finanzas y en la iglesia, en la congregación. Hay inestabilidad en su carácter y en sus sentimientos. No podemos estar seguros de algo porque es inconstante. No podemos confiarle algo a alguien porque es inestable. Y entonces no podemos confiar en él porque podemos tener dudas de esa persona. Santiago 1, capítulo 1, versículo 5. Estás allí. Dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos delante de Dios y decimos: Señor, es que yo quiero servirte, yo quiero hacer algo para ti, yo quiero darte, entonces dice: pide sabiduría a Dios. Señor, ¿es bueno lo que voy a hacer? Señor, ¿es genuino, es honesto lo que voy a hacer? Señor, lo que estoy teniendo en mi corazón, ¿voy a alcanzar? ¿Me va a alcanzar, Señor? Yo quiero darte toda la raya, Señor, pero ¿me va a alcanzar en la semana, Padre Santo? Y entonces una persona de doble ánimo, una persona inconstante, es una persona que está en sus emociones, pero también quiere servir a Dios. Tal vez una persona puede acercarse a Dios genuinamente, pero también tenemos que entender que nuestro servicio a Dios no tiene que ver con nuestro servicio al mundo. Y entonces una persona de doble ánimo es comparada con una onda en el mar, con una ola en el mar. Una ola en el mar, ¿cuánto tiempo dura? Pues nomás dura lo que se va a la playa y se rompe la ola y viene otra ola atrás de ella, y así. No puedes escribir en el mar porque las olas lo borran, porque es inconstante, porque sigue y sigue, pero una ola del mar se la lleva el viento. O sea, hoy está y hoy no está y mañana no está. Pero ¿qué pasa con un peñasco en una playa? Ha estado allí siempre, porque ¿en dónde está fundado? Sobre roca, sobre peñasco. Y eso tiene que ver con Dios. Pero entonces también nuestro asunto de doble ánimo o ser de doble ánimo tiene que ver con nuestro amor en el mundo. Y dice Mateo capítulo 6 versículo 24, dice: no podemos servir a Dios y al mundo. No podemos servir a dos señores. Entonces tenemos que evitar el conflicto interno
en nuestro corazón, así como que, ¿a dónde voy a servir? ¿Voy a servir al mundo o voy a servir a Dios? ¿Voy a darle al mundo o voy a darle a Dios? Y por eso había muchos profetas que le decían al pueblo de Israel, si Jehová es Dios, entonces vete con él. Pero si Baal es Dios, entonces vete con él. Pero no estés entre los dos. O sea, no estés sirviendo a Jehová y no estés sirviendo a Baal. O eres frío o eres caliente. No puedes estar en la mera mitad. No puedes ser tibio, porque entonces te vomitará Dios. Josué también dijo, Dios nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. En el término del libro de Josué, Dios nunca ha faltado a ninguna de sus promesas. Y hoy decida, pueblo de Israel, decía Josué, ¿a quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios o vas a servir a los dioses ajenos, a los Baales? Yo no sé ustedes, decía Josué, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Allá ustedes. Entonces, ¿a quién decide servir? Sí estamos en el mundo, sí estamos tentados a fluctuar, a tomar malas decisiones en el mundo. Sí lo estamos. Y es una constante siempre. Y esa constante nos hace inconstantes. Sí, lo entiendo. Mientras estemos en esta carne, vamos a tomar malas decisiones y vamos a cometer errores. Sí, pero entonces también tenemos que entender que debemos ser transformados en nuestra mente y en nuestro hombre interior por medio de la palabra de Dios. Y entonces cuando seamos transformados, entonces nuestra vida va a cambiar. Y lo que tú y yo hagamos, entonces prospera. Si tú decides servir al Dios de este mundo y al Dios, el creador del universo, entonces estás haciendo un doble voto. Estás haciendo un doble compromiso en tu vida. Todavía ni siquiera entramos a Levítico, pero estamos haciendo un doble compromiso. No podemos servir a dos señores. Tenemos que evitar ese conflicto interno, porque esto es lo que muchos cristianos tenemos el día de hoy. Y te lo digo todo esto por una razón. Muchos cristianos tenemos un conflicto en nuestro interior el día de hoy, porque tenemos un doble compromiso. Un compromiso por servir al mundo y un compromiso por querer servir a Dios. Sí, queremos servir a Dios de verdad, genuinamente, pero también queremos seguir gozando de todos los deleites en el mundo. Sí queremos estar buscando a Dios y queremos escuchar a Dios, pero entonces también queremos seguir en la fiesta y en la pachanga. Queremos seguir viviendo la vida como mejor se nos antoje vivirla. Y entonces cuando un día emprendes algo en Dios, cuando un día empiezas un ministerio, cuando un día empiezas a orar, cuando un día empiezas a leer la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa? Si estamos en ese conflicto interno, si estamos sirviendo a los dos señores, si estamos siendo de doble ánimo, somos entonces inconstantes. Y entonces nos frustramos muy rápidamente y entonces caemos en desesperación y caemos en ansiedad y decimos, ay, no, mejor no. Cuando, por ejemplo, hacemos discipulados aquí en la iglesia, ¿sabes cuántas personas al principio del discipulado están en ese discipulado? Muchísimas personas. Y pasa el tiempo, si el discipulado es de unos 3 meses, después a la vuelta de 3 meses hay muy poca gente. Y no te estoy echando nada en cara, ni te estoy reclamando nada tampoco, si tú algún día empezaste y no terminaste. Solamente te estoy diciendo esto. ¿Sabes? Tenemos que empezar a dejar nuestra inconstancia. Si ya de por sí nuestra carne es carne y se quiere alejar de Dios, ¿cuánto y más cuando nosotros por nuestra propia voluntad decidimos ser inconstantes? Tenemos que dejar esa inconstancia porque es extremadamente difícil que Dios use la inestabilidad y la inconsistencia. Y de repente decimos a Dios, Señor, ¿por qué no me usas? Señor, ¿por qué a mí no me bendices? Piénsale, ¿qué tan inconstante eres? Piénsale, ¿qué tan inconsistente eres? Piénsale, ¿qué tan inestable eres? ¿Y sabes algo? Soy el más inestable de todos aquí. De verdad, pues, de verdad, yo soy el más inestable. Todos aquí cojeamos de la misma pata. Somos inestables y somos inconstantes. Pero eso pasa cuando tú y yo estamos confiando en nuestras fuerzas. Por eso dice Gálatas 2:20 que no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y es por eso que tú y yo empezamos
a vivir una vida nueva en Dios, una vida en Jesús. Si tú quieres vivir una vida cristiana en ti, entonces estás en el peor de los caminos. Porque vas a tener un conflicto interno y vas a tener una condenación eterna también de por qué no estás logrando lo que quieres lograr en Dios. Pero si vives una vida en Dios, una vida nueva, una vida constante, una vida en Jesús, entonces tu vida es estable, tu vida es constante, tu vida es perdurable, tu vida es eterna. Pero cuando estamos en Cristo, de ahí la importancia de que Cristo viva en mí y ya no yo viva en mí. Muchas veces queremos seguir viviendo conforme nosotros queremos entender. ¿Y cómo es la mejor manera de poder emprender esto de que, Señor, quiero vivir conforme a lo que tú me digas, no lo que yo quiera, en la palabra? Tenemos que buscar la palabra. Después de que terminemos, paréntesis, después de que terminemos este libro de Levítico, vamos a llevar un curso los domingos de método inductivo. Los domingos de método inductivo. Vamos a ver cómo leer la palabra mejor. Vamos a poder llevar mejor un estudio de la palabra, porque necesitamos todos escuchar qué es esto. No te asustes cuando decimos método inductivo, es lo más fácil del mundo, pero al final de cuentas tenemos que entender cómo es esto. Cuando terminemos Levítico vamos a empezar, vamos a hacer una pausa y vamos a estudiar método inductivo. Entonces no te lo pierdas, método inductivo. Vamos también a grabar los estudios, pero no te lo pierdas porque es muy padre. Entonces, cuando terminemos este estudio de Levítico, vamos a empezar esa serie de método inductivo los domingos. Bueno, entonces, muchas veces decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me usas? Porque somos inconstantes. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no me has usado? ¿Por qué no? Porque somos inestables. Y entonces, de ahí vienen muchísimas respuestas. Piénsalo. Bueno, vete a Levítico. Levítico capítulo 27, versículo 9. Y vamos a leer del 9 al 13. Dice: y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuera algún animal inmundo de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote. Y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar la persona, añadirá sobre su valuación la quinta parte. ¿Ok? Aquí vamos a empezar a estudiar primero cuando una persona daba un animal delante de Dios, cuando ofrecía delante de Dios. Esto es muy aparte de las ofrendas que la gente debía de llevar. Estamos hablando de la expiación, de animales por expiación, de animales por holocausto, de animales por el perdón de los pecados. Eso se tenía que hacer de ley, esa era la ley. Pero ahora vemos en Levítico 27 ofrendas voluntarias. Ofrendas que la gente decía, tráete un borrego, y entonces se llevaban el borrego y el sacerdote decía, ¿por qué trajiste este borrego? ¿Lo traes para perdón de pecados? No, ese ya lo traje ayer. ¿Lo traes para expiación? No, ese ya lo traje ayer. ¿Lo traes para una ofrenda de paz? No, ese ya la hice. ¿Lo traes como? No, ya lo hice. Entonces, ¿por qué lo traes? Porque lo quiero ofrecer voluntariamente a Dios. Porque Dios ha sido muy bueno conmigo y lo traigo hoy voluntariamente a Dios. Esto es para Dios. Y traigo este borrego como sacrificio delante de Dios. Y como se hacía, era que llevaban el borrego, llevaban el animal, limpio por supuesto, y lo sacrificaban delante de Dios en el altar. Y así se hacía. Eso era ofrecer delante de Dios. Una ofrenda de olor fragante delante de Dios. Entonces, hablamos acerca de la dedicación de los animales delante de Dios. Alguien, imagínate, en un momento de emoción y de agradecimiento grande, podía prometer darle algo a Dios extra de los animales limpios para las ofrendas. Y Dios no permitía cambiar o trocar el animal que se había dado. Y si se hacía de esa manera, entonces los dos animales, el que se había dado y el que servía de cambio, se dedicaban a Dios. Explico, mira, una persona llevaba su animal
y llevaba un animal limpio. ¿Cuáles son los animales limpios? Vete a Levítico al principio. Los animales limpios eran los que rumiaban, los que no tenían pezuña hendida. Bueno, ya, vete a Levítico y búscala ahí cuáles son los animales limpios. Llevaba un animal limpio y lo ofrecía delante de Dios. Y entonces hacía, si de repente en el éxtasis y en la emoción que Dios le había ayudado, traía la vaca más gorda, traía la vaca más choncha, traía la vaca mejorcita, la que estaba en sus mejores carnes. Y decía, como Dios me ha ayudado tanto, entonces voy a traer la vaca más grande. En profundo agradecimiento, genuinamente hablando. Traía la vaca más grande, traía el becerro más gordo, traía lo mejor. Y entonces lo traía delante del sacerdote. Pero ya es que ya trajiste toda la semana también por todo lo demás. Sí, pero quiero agradecer más a Dios. Y entonces la traía. Y de repente ya la traía ahí, ¿no? Y se le quedaba viendo. Y el sacerdote estaba llevando otros animales, ¿no? Y estaba así como en fila de espera la vacota gorda. Y así como que, no, pues, ¿y qué voy a hacer el siguiente mes? Híjole, y el queso. Ay, mi vieja me va a regañar. ¿Por qué no le dije primero a ella? Y entonces tal vez la persona decía, ¿sabes qué, sacerdote? Espérate. Yo soy el dueño de aquella vaca. ¿Sabes qué? Es que no le dije a mi mujer. Es que primero tuve que haberlo consultado con ella. Y entonces, ¿qué quieres hacer? No, es que, pues regrésamela, ¿no? Y, no, es que si ya lo diste, o sea, ya lo diste. No, pero mira, es que la que me da más leche, y es que si te la doy y la matas allí en el altar, ya después no voy a tener ni para la leche, ni para traer nada, y entonces me voy a hacer pobre. O sea, podía caer en ruina. ¿A dónde lleva la inconsistencia y el que seamos de doble ánimo nos puede llevar a la ruina? Entonces, imagínate, llegaba y decía, bueno, ¿qué quieres hacer? No, mira, te la cambio por estas dos, ¿no? Ya deja esa, regrésamela y te la cambio por estas dos. Y estas dos estaban así como que flacas, ¿no? Te la cambio por estas dos. Mira, son 2 por 1. Regrésame aquella y te doy estas dos. No puedes cambiarla. No puedes cambiar bueno por malo ni malo por bueno. Ya lo diste y entonces tienes que cambiarlo. Mira, bueno, ¿sabes qué? Mira, déjame la vaca, déjala. Te voy a traer, no sé, te voy a traer todos los becerros, ¿no? Mejores que ella, ¿no? Te voy a traer 20 becerros, pero dame la vaca. Lo que pasa es que esa vaca la quiero. Estuvo conmigo desde chiquita. Yo la hacía su primer mu y yo estaba ahí con ella, la limpiaba y todo, y le daba su biberón. Pero es que, mira, la quiero mucho esa vaca, ¿no? Te entrego 20 becerros, pero dame esa vaca. Están todos gordos, pero dame esa vaca. No podía. ¿Estás seguro que quieres cambiarla? Sí, la quiero cambiar. Bueno, ahora lo que vas a cambiar, mira, más bien ahora lo que vas a hacer es que me voy a quedar con la vaca y me voy a quedar con los 20 becerros. Porque aún así, la gente tenía que respetarlo. Y entonces llevaba la vaca y decían, no me la puedo regresar, pero la quiero cambiar, entonces me quedo con la vaca y me quedo con los becerros. Y entonces, a final de cuentas, su inconsistencia y su inestabilidad le llevaba o le podía llevar a la ruina. Porque no solamente llevó la vaca que más quería, sino llevó todo lo demás para querer subsanar su error o su falta de compromiso. Así como, regrésamela. Y al final de cuentas quedaba en la ruina. Piénsalo. Alguien podía comprometerse así a Dios, pero al final de cuentas como que arrepentirse. Señor, pues es que no lo había pensado bien, pero es que, ¿por qué alguien pensaría quitarle a Dios lo que ya le dio? Ya te lo di, pero, déjame quitártelo, ¿no? ¿Por qué alguien pensaría quitarle a Dios lo que ya le dio? Porque tal vez era lo mejor que tenía. Pero nunca es incorrecto ofrecer a Dios lo mejor que tenemos. Más bien, piénsale antes de darle a Dios lo que tienes. Dios nos ha dado lo mejor. Dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en rescate por ti y por mí, entonces Él nos dio a su propio Hijo, nos dio lo mejor que tenía. Y entonces Él no te ha quitado lo mejor, ¿verdad que no? Él te dio lo mejor que tenía. Te dio de lo más precioso, de lo más hermoso, de lo único que tenía. ¿Te acuerdas? La semana pasada hablamos acerca de esa ilustración que Jesús daba acerca de los ricos que daban lo que les sobraba y de la viuda que daba todo.
porque era lo único que tenía. ¿Te acuerdas de esa ilustración? Así también Dios nos dio todo lo que tenía. Imagínate que Dios te haya regalado una estrella, ¿no? Una estrella para cada uno. Ahí está tu estrella. Tiene tu nombre, tu estrella y todo lo demás. Una estrella grandiosa, pero no lo era todo. Te regala Dios el universo, pero aún así no es todo. Porque Dios puede crear muchos más universos y muchos más planetas y muchas más estrellas. Pero Dios te dio todo lo que tenía, te dio lo mejor y te dio a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que alguien pudiera quitarle a Dios? No, no le puedes quitar a Dios. Ya se lo diste, pues déjalo. No se lo puedes quitar. Dios no ha obrado así contigo. Te di la salvación, te di a mi hijo y ahora te lo quito. Ya cambié de opinión. Dios lo promete, Dios lo dice y Dios lo cumple. Entonces, esto nos pasa mucho a muchos cristianos. Hacemos compromisos con Dios durante un momento de emoción o de agradecimiento, pero pasa el tiempo y lo pensamos 2 veces. Nos arrepentimos y no lo hacemos. Es decir, no cumplimos con lo que prometemos. Ahora, fíjate bien, no es malo darle a Dios con un profundo celo. Lo malo es permitir que el celo se enfríe y no cumplamos el compromiso que tenemos. Eso es lo malo. Lo malo no es darle la vacota a Dios. Lo malo es arrepentirnos de haberle dado la vaca a Dios. Lo malo no es entregar tu vida a Dios. Lo malo es que estás entregando tu vida al mundo también. 2 señores, doble ánimo. Lo malo no es querer servir a Dios con todo tu corazón. Lo malo es que también servimos muchas veces a Satanás con todo nuestro corazón. ¿Sí o no? Lo malo no es pronunciar palabras de alabanza y de ánimo y de bendición delante de Dios. Lo malo es que también hemos llegado a alabar al mismo Señor de las tinieblas una y otra vez. Eso es lo malo. Decirle a Dios, cantarle un domingo y decirle a Dios, hoy te entrego mi vida y te entrego todo mi corazón. Y ni siquiera termina el domingo cuando ya estamos entregando nuestra vida y nuestro corazón al pecado mismo. Allí está lo malo, allí está el detalle, allí está la situación, allí está lo que tenemos que pensar. O somos o no somos. Claro está, y te repito, nos vamos a equivocar muchas veces, sí. Pero si algo Dios quiere que quitemos de nuestras vidas, aún también con el pueblo de Israel y con su iglesia, es que seamos igual que toda la gente. Es que como todos los demás prometen y no cumplen, así que también nosotros se nos empiece a quitar eso. Prometer y no cumplir, dar y luego quitarle a Dios. Apartar el diezmo y luego sacarlo para dar cambio o sacarlo para lo que sea. Ay, Señor, es que tú conoces que tengo necesidad. Sí, pero eso es de Dios, no es tuyo. Nunca lo fue. Y entonces pensar que es nuestro, pensar que nosotros lo ganamos, pensar que tenemos el derecho, o pensar que, pues, ¿qué tanto le puedo quitar a Dios? ¿O qué tanto va a necesitar Dios de mí? No, pues, mira, Dios no necesita de mí, ni necesita de mi diezmo. Y entonces Malaquías es bien claro allí. Dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Cómo, Señor? ¿Te hemos robado? Sí, me has robado en tus diezmos y en tus ofrendas, porque has traído de lo vil, de lo menospreciado, lo perniquebrado, lo enfermo, porque has pensado que Dios no se da cuenta de eso. Entonces, no es malo ofrecer, no es malo darle a Dios, lo malo es no cumplir. Fíjate lo que dice Deuteronomio capítulo 23. Por eso es mejor no decir nada. Dice Eclesiastés, mejor acércate más para oír que para hablar y para hacer la promesa de los necios. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21. Deuteronomio 23, 21. Dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer,
no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de las promesas delante de Dios? Mira, si vas a prometer, cúmplelo. Porque si no lo cumples, ya es un pecado. O sea, eso de que, ay Señor, pues nada más es para la leche. Ay Señor, es que tú sabes que está enfermo mi hijo. Ay Señor, es que tú sabes que es para el gas. Ya estás pecando. Y entonces, recuerdas Eclesiastés, por eso la obra de nuestras manos es destruida. Y entonces, recuerda Santiago, por eso nuestros caminos son inconstantes, nuestras finanzas son inconstantes, nuestro trabajo es inconstante, nuestra relación con nuestra esposa es inconstante, porque fuimos inconstantes, no fuimos de un solo parecer. ¿Te acuerdas lo que decía Deuteronomio capítulo 6 acerca del parecer de Dios? Dice, Jehová es uno, o sea, nomás tiene un parecer, no anda así como que hay aquí y luego allá, es un parecer. Dios dice una cosa y Dios la cumple. Mejor es que no prometamos. Si no prometes nada, no pecas. Pero la verdad es que muchos de nosotros hemos prometido y 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 prometido mucho a Dios. ¿Cuánto de eso es cumplido? También nos habla acerca de animales inmundos. Y dice, cuando alguien llevaba un animal inmundo, entonces podía llevarlo. Pero un animal inmundo no podía ofrecerse delante de Dios en sacrificio, sino que más bien se pagaba por ese animal. Lo que se estimaba, el precio de ese animal, la persona lo entregaba. Dice, entonces no podían sacrificarse, no podían ser, sí podían ser redimidos al igual que las personas. Si se quería rescatar a un animal que era inmundo, entonces se añadía la quinta parte de su valor, o sea, el 20%. Si costaba un burro 100 pesos, entonces, ay no, es que mi burrito yo lo quiero, entonces, tráetelo, ¿no? Y entonces tenías que pagarle el burro, pero también una quinta parte del burro. El burro era un animal inmundo, no se podía sacrificar delante de Dios. Entonces, imagínate, llevo mi burro y aquí te traigo mi burro, es lo único que tengo. Y de repente, pues ya me cansé de andar a pie. Señor, regrésame mi burro. Tú sabes que sí me canso de andar a pie. Bueno, tienes que pagar por tu burro lo que cuesta el burro, pero una quinta parte también, más de lo que costaba el burro. Por eso tenemos que pensarle, qué es lo que ofrecemos, qué es lo que buscamos delante de Dios. Tenemos que pensarlo. Por eso se debía de hacer un compromiso consciente. Un compromiso que en realidad dijeras, yo en realidad estoy entendiendo esto. Estoy entendiendo lo que estoy haciendo. Estoy entendiendo lo que un día dije con mis labios. Y dice, lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Dice Deuteronomio 23:23. Lo que dijiste, lo cumplirás y lo guardarás. Ahora, ¿has hecho tú alguna vez algún compromiso, algún pacto, alguna promesa a Dios que te acuerdas? Te voy a decir que todos los que estamos aquí hemos hecho mínimo una promesa a Dios. Mínimo. Y la pregunta es, ¿la has cumplido? Mínimo una promesa. ¿Sabes cuál fue esa promesa? Señor, hoy te entrego mi corazón y te recibo para que seas mi Señor y mi Salvador. Esa es la promesa que hicimos. Esa es la promesa que hiciste. Ahora, ¿la has cumplido? ¿Has hecho a Dios tu Señor y tu Salvador? Tu Salvador tal vez sí, pero el Señor lo has hecho en tu vida. Es de repente donde fallamos, ¿verdad? Es de repente donde somos inconstantes. Bueno, Dios quiere que seamos constantes en su fortaleza, no en la nuestra, en su promesa, no en las nuestras, en su poder, no en el nuestro. Él quiere que seamos constantes, que seamos estables en la roca, no en mis fuerzas. Versículo 14 y versículo 15 de Levítico, y dice, cuando alguno dedicare, ahora vamos a ver,
cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si el que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a tu valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Nuevamente, imagínate, una persona regalando su casa a Dios. Esa casa no se puede sacrificar en el altar, pero sí se puede vender. Y entonces una persona, imagínate, vendiendo su patrimonio, 30 años pagando una cuota fija del Infonavit para que un día llegues y entonces aquí están las escrituras de mi casa para lo que sea. Y de repente al mes dices, no, pastor, ¿sabe qué? Siempre no, es que no. ¿Pero por qué? No. Pues sí, pero bien, pues no, pues es que mis hijos, es que el perro, ¿dónde va a caber? ¿A dónde me van a querer con todos mis chivas? Bueno, chivas no, perros, gatos y conejos que tienes. ¿A dónde me van a querer? No, ¿sabe qué? Regrésemela, ¿no? Bueno, te la regreso, pero tienes que pagar el precio de la casa y la quinta parte del precio de la casa también. Entonces imagínate una persona cuando hacía algo así a la ligera y luego se arrepentía. Si no tenían antes para pagar, imagínate ahora para comprar la casa, su propia casa, y pagar una quinta parte sobre el valor de la casa, pues se quedaba en la ruina. Por eso te digo que la inestabilidad y la inconsistencia nos dejan en la ruina. La dedicación de una casa era muy parecida a la de un animal. La posesión pasaba del dueño al tabernáculo. Y si se quería rescatar, tenían que pagar el 20% adicional por haber cambiado de parecer. Por haber dicho sí y luego no, hay una multa. La multa es, págame la casa más el 20%. Versículo 16 al 25. Hablamos de casas y ahora vamos a hablar de tierra. Versículo 16 al 25. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera de redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatare la tierra y la tierra se vendiere a otro, no la rescatará más. Sino que cuando saliere en el jubileo, la tierra será santa para Jehová como la tierra consagrada. La posesión de ella será del sacerdote. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo. Y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada a Jehová. En el año del jubileo volverá la tierra a aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Bueno, ahora vemos el asunto de las tierras. Bueno, la dedicación de la tierra tenía que ver con dos cosas. La tierra se valoraba según dos cosas. Uno, la producción que esa tierra daba, y dos, el tiempo que quedaba hasta el año del jubileo. ¿Ok? Una tierra, ¿cómo compras un pedazo de tierra hoy? Un terreno, ¿cómo lo compras? En base a metros cuadrados. Y entonces, un metro cuadrado tiene un valor determinado. Por ejemplo, hoy, ahorita donde estás, ahí sentado en tu silla, es más o menos un metro cuadrado. ¿Sabes cuánto cuesta el metro cuadrado donde estás ahorita sentado? Aquí en el centro de Silao, cuesta 8,000 pesos. Entonces, estás sentado en 8,000 pesos. Y dices tú, órale, estás sentado en 8,000 pesos más los 25 de los ladrillos que tienes ahí. Estás sentado en 8,000 pesos. El día de hoy la gente lo evalúa de esa manera. Y entonces un terreno en base a la extensión, entonces ya es el precio, ¿no? Pero antes no era así. El precio de una tierra era en base a la cosecha que salía de esa tierra. Entonces, a ver, este pedazo de tierra, ¿cuánta cosecha te da el año? Este pedazo de tierra me da 100,000 pesos de cosecha. Órale, te da 100,000 pesos de cosecha. ¿Cuántos años faltan para el jubileo? No, pues faltan como 50. Bueno, multiplica 50 por 100. ¿Cuánto es? 5 millones.
entonces vas a pagar 5 millones. La persona cuando la persona daba su tierra, entonces se hacía una estimación. No podía llevar la tierra, pero sí podían vender la tierra. Y entonces esa tierra, yo era el dueño, si era el dueño original, si el dueño la daba, pero después se arrepentía, no, es que era mucha tierra, no, es que mira, que no sé qué, se arrepentía de lo que había dado a Dios, entonces tenía que pagar el valor de esa tierra que había dado, más el 20%. Imagínate cuánto era. Pero no solamente eso, sino que lo tenía que dar en el momento. En el momento de arrepentirse, se tenía que darlo. No podía hacerlo así como a plazos, o hacerlo a pagos. No podía así como, no, es que mira, te la pago en 20 años. No, si la quieres de vuelta, tú ya la diste. Si la quieres de vuelta, me lo tienes que pagar hoy. El precio del rescate de la tierra. Todo lo que cuesta la tierra más el 20%. ¿Lo tienes? No. Entonces, pues, ni modo. Pero ¿qué pasaría si una persona cambiara de opinión? Sí, sí lo tengo. Era mi tierra, pero la quiero rescatar. Aquí está el monto de la tierra, más el 20%. La persona podía quedar en la ruina. Entonces, nuevamente te lo repito, la inconsistencia y la inestabilidad pueden llegar a ocasionar nuestra ruina. Y no solamente hablando de ruina financiera, de ruina, también hablo de ruina espiritual. Hablamos de ruina moral, hablamos de ruina social, hablamos de ruina en tu matrimonio, con tus hijos. La inestabilidad y la inconstancia nos pueden causar ruina. Para terminar eso, también pasaba que una persona tal vez compraba una tierra. ¿Te acuerdas? Que la tierra no era de las personas, era de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Más mía es la tierra. Dios se la estaba prestando. Pero pasaba que el dueño, más entre comillas, le vendía esta tierra a su cuñado, le vendía esta tierra a su primo. No era de él, pero se la vendía. Era de Dios. Y entonces pasaba que el cuñado decía, pues nunca fue mi tierra, entonces se la dedico a Dios, ¿no? Y entonces la dedicación de una tierra comprada, o es decir, una que no era de mi herencia, era herencia de otro, se tenía que redimir inmediatamente, sacar el valor total de las cosechas hasta el jubileo y pagar tal suma el día que se la dedicaba. Era también igual, para que en el jubileo regresaba al dueño original, porque no tenían derecho a dedicar algo que no era de ellos. Sí, sí entendemos eso, ¿verdad? No tenemos derecho a regalar algo que no es nuestro. No tenemos derecho a dedicar algo que no es nuestro. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. O sea, yo no puedo dar algo que no es mío. O sea, ¿yo cómo puedo dar tu coche? ¿Yo cómo puedo dar tus zapatos? Ay, están chidos tus zapatos, ¿no? Se los voy a regalar a esa persona que los necesita. No puedo, porque no es mío. Entonces, Dios quería evitar también eso. Y al momento de poner esa cuota, Dios quería evitar a toda costa que las personas dispusieran de algo que no era de ellos. Bueno, debemos de dedicar a Dios lo que nos corresponde, lo que en realidad es nuestro, y no lo que no es nuestro, es decir, lo que no nos pertenece. Porque siempre hay muy buenas ideas, por ejemplo, dentro de las iglesias. Hay muy buenas ideas para mejorar los ministerios, para mejorar el servicio o para mejorar lo que hacemos dentro de la iglesia, pero no estamos dispuestos a hacerlo nosotros mismos. Es decir, que lo haga alguien más. Estamos disponiendo de algo más, de alguien más. Ay, pastor, la carpa ya está bien mugrosa. Debería de limpiarla, porque da un mal aspecto a las visitas. Voy a traer a mi tía, voy a traer a mi amigo, voy a traer a mi novia. Y entonces, no, está bien fea, está toda polvosa. La habían de limpiar. Es lo mismo. Queremos disponer del tiempo, queremos disponer de las fuerzas de alguien más. Una vez alguien me dijo, antes de poner el ladrillo, antes de poner el piso me dijo, mira, para que no se levante el polvo, deberías de los sábados en la tarde o en la noche de regar así con agüita. ¿Alguien se acuerda de cuando estábamos en el polvo? Sí. De regar así con agüita para que el siguiente día ese polvo ya esté apisonado y ese polvo no se levante con el trasiego o
el caminar de las personas. Deberían de echarle agüita. Y yo así como que... Sí. No, pues sí, echamos pinol si quieres también. Es muy fácil decir, ay no, es que le hace falta pintura aquí, le hace falta pintura allá. Es que, deberían de ir a predicar a mi colonia. Ay, es que pastor, ¿cuándo va a mi casa? Es que, sí, tenemos un gran gusto de hacer todo eso, pero no podemos hacerlo todo al mismo tiempo. Claro que a mí me da ñáñaras ver que hay polvo, pero, ¿sabes? Si tú lo has visto y a ti te da ñáñaras también, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y un día venimos a limpiarla? ¿No? ¿Por qué disponer del tiempo de alguien más? Y somos a ver de repente bien buenos, ¿no? Y dicen, mira, aquí te falta esto, mira, te voy a traer a alguien. Vente. Y ya traemos, mira, él te va a ayudar a que tú lo hagas. ¿Verdad que sí le vas a ayudar? ¿Ya qué? ¿Alguna vez te han hecho eso? ¿Alguna vez tú has hecho eso? No podemos disponer de algo que no es de nosotros. Entonces Dios quería evitar eso. Por eso ponía una cifra muy alta. Tú quieres dedicar eso que no es tuyo, entonces la cifra está bien alta. Ay, no puedo dar. Pues entonces no estás dando algo que no es tuyo. Tú comprométete, tú da lo que es tuyo, no des lo que no es tuyo. Entonces, esto lo podemos aterrizar en nosotros, en nuestra vida, en nuestra iglesia. No podemos ofrecer algo que no es nuestro y no podemos dedicar el tiempo y el esfuerzo de otros. Tenemos que hacerlo nosotros. Hazlo tú. No, es que nada más estaba dando mi sugerencia, ¿no? No, pues si es una sugerencia, si tú lo has visto, entonces ayúdame. Porque si tú lo has visto, también otro lo va a ver. O tu novia lo va a ver. O tu tía lo va a ver cuando la traigas, ¿no? Si lo va a ver, entonces ayúdame a limpiarlo. Ayúdame. Hay muchísimas cosas por hacer. Allá donde vamos a ir, donde vamos a estar, no solamente hay muchísimo trabajo físico y de construcción por hacer, sino hay muchísimo, no te imaginas cuánto trabajo espiritual por hacer. Evangelismo, platicar con la gente, orar por las personas, ir de casa en casa, repartir folletos, llevar despensa tal vez a quien no lo tiene, ayudar, hacer alcances, dar consulta, llevar zapatos a los niños que no tienen, hablarles de Dios a la gente, llevar un suéter cuando tú tienes 20 suéteres y no sabes cuál ponerte, llevar uno a quien no tiene. Hay muchísimo por hacer. Así como hay mucho por construir, también hay mucho por hacer espiritualmente. Y sigue la pregunta, ¿quién se apunta? Pero, si te vas a apuntar, piénsalo bien, para que no sea tu voto o tu compromiso a la ligera. Sé estable, sé constante. Lo que digas, cúmplelo. Lo que prometas, cúmplelo. Porque después de todo esto, recuerda, la inestabilidad y la inconstancia pueden traer ruina a aquel de doble ánimo, a aquel que dice hoy sí y mañana no. Pero nuestra esperanza es que Dios nunca ha cambiado su parecer para contigo. Dios nunca te ha dejado de amar. Y no importa lo que hayas hecho, Dios sigue sosteniendo la promesa en ti, en tu corazón y en tu vida. Debemos más buscar ser como Dios y menos ser como nosotros. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Amén. Oramos. Padre Santísimo, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Agradecemos, Señor, profundamente tu gran amor, tu misericordia y también tu gracia sobre nuestro corazón. Porque aún, Señor, cuando nosotros hemos sido inconstantes e inestables, Dios, delante de tantas cosas que hemos dicho, hoy, Señor, te pedimos perdón. Pero también, Señor, buscamos tu favor y buscamos tu ayuda, Señor. Porque aún seguimos en esta carne, Dios, y seguiremos fallando, Padre. Pero en ti encontramos vida, paz, sustento y esperanza. Señor Jesús, bendice a mis hermanos, Dios. Bendice a aquellos, Señor, que el día de hoy, Señor, están batallando, Señor, con alguna circunstancia difícil, Padre.
Abraza, Señor, a aquellos, Dios, que les hace falta, Señor, salud en su vida. Abraza, Señor, a aquellos, Padre, que están batallando con un trabajo, Señor, o porque no tienen una fuente de ingresos. Ayuda a aquellos, Señor, que han estado luchando, Señor, con situaciones emocionales, con ansiedad, con preocupación, con tristeza, con falta de ánimo, Dios. Ayúdanos como iglesia, Señor, a acercarnos a ti, porque ese fue nuestro compromiso, llegar a ti, a tus pies, conocerte. Y nuestro compromiso hoy, Señor, es que algún día, Padre, podamos estar delante de ti. Y el medio, Señor, para estar delante de ti no es en mis fuerzas, es en Cristo Jesús. Y es por eso que estamos sumamente agradecidos. Te bendecimos, te honramos. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.